¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos la plataforma que generó toda la leyenda de deportividad y calidad que llegó a ser el BMW Serie 3. El día de hoy tenemos la generación de nombre E30. La Serie 3 de BMW reemplazó a la Serie 2 a partir de 1975 con la plataforma E21, que al igual que su antecesor solo ofrecía carrocerías de 2 puertas, inicialmente solo sedán y convertible. Montaba motores de 4 o 6 cilindros en línea, de 1.6 o 2.0 litros para el tetracilíndrico y de 2.0 o 2.3 litros para el L6. La segunda generación del Serie 3 fue introducida en 1982 y por primera vez ofrecía carrocería sedán de 4 puertas, además de la de solo de 2, con una nueva wagon de 5 puertas incluyéndose después en la gama. Además también, como ven, se ofrecía un convertible de 2 puertas. Las motorizaciones también se diversificaban con 4 cilindros a gasolina de 1.6 hasta 2.5 litros, y 6 en línea de 2.0 hasta 2.7 litros e incluso ahora un motor a diésel de 6 cilindros y 2.4 litros de desplazamiento. Y en Estados Unidos el Serie 3 de plataforma E30 empezaba con el 318i de motor 4 cilindros 1.8 litros con inyección de combustible y 103 caballos de fuerza. Le seguía el 325 que ofrecía el motor 6 cilindros de 160 caballos de fuerza y además tenía una variante 325e que configuraba el motor para un menor consumo de combustible y que solo daba 120 caballos de fuerza. Todos estos autos tenían tracción trasera, pero entre 1988 y 91 se ofreció el 325iX con tracción integral. Con esta segunda generación del Serie 3 nació también el M3, la variante más deportiva que inicialmente era un requerimiento de homologación para entrar en el campeonato de turismo alemán. Se presentó en 1985 y utilizaba un motor 4 cilindros de doble árbol de levas a la cabeza, de altas revoluciones además, que daba hasta 192 caballos de fuerza, en conjunto con una transmisión manual de 5 relaciones. Principalmente se vendió como coupé de 2 puertas, pero en Europa también se ofreció limitadamente en carrocería convertible. En ambos casos tenía un kit aerodinámico especial, así como suspensión y frenos mejorados. Tanto el M3 como las variantes más comerciales del Serie 3 fueron reemplazadas en 1992 por la generación E36, que continuó con el linaje de los compactos de BMW. El día de hoy tenemos un 325i en carrocería convertible de 1987. En el siguiente video de mitad de semana veremos un 1991, un 318, 4 puertas con el motor 4 cilindros. Pero ahí podremos ver pues la diferencia, sobre todo en el interior y algunos detalles estéticos que tuvieron estos autos. Si no quieren perderse ese video, les sugiero que se suscriban al canal aquí en la parte baja. En el interior de este Serie 3, este 325 del 87, como les comento, encontramos la verdad es que un interior muy típico de los 80s. De hecho, por ejemplo, las tapas de las puertas se sienten como en algo que veríamos a lo mejor en un Volkswagen también. Muy sencillas, todas forradas en vinil suave, eso sí. Pero cuando tomamos aquí la agarradera de la puerta vemos que tenemos como un joystick que funciona para ajustar nuestros espejos eléctricos, algo que obviamente ningún Jetta tenía en estos años. El volante de 3 brazos también muy típico de la época y el cuadro de instrumentos también muy alemán, con un fondo negro, con tipografía blanca, muy fácil de leer y con toda la información que podríamos ocupar en este auto y un poquito más. De hecho, tenemos medidor de combustible, medidor de temperatura refrigerante, nuestro tacómetro y velocímetro obviamente, y además un medidor como de consumo de combustible, que para los 80 la verdad es que está bastante bien. Posiblemente funcione únicamente con vacío, pero pues nos da una idea de qué tan ahorrativo estamos siendo, digamos, en nuestro manejo. Además, en la parte baja hay una línea de indicadores bastante completos que nos indica cosas muy básicas como si nos falta
presión de aceite, si hay algún problema con los frenos o con la carga de la batería, muy típico de todos los autos. Pero en medio tenemos unas lucecitas que nos van indicando qué tan cerca estamos del siguiente servicio del auto. Supongo que funciona con el odómetro de viaje, y mientras más nos acercamos al periodo de kilometraje en el que se le tiene que hacer el servicio, pues se va acercando más al punto rojo. Bien interesante, y para la época obviamente muy moderno. Del lado izquierdo tenemos nuestros controles de las luces, que son controles muy típicos de palanquita, pero también tenemos luces de niebla, que además en esta versión pues tenía luces de niebla delanteras y traseras, otra vez muy europeo. En la consola central, si lo podemos llamar así, tenemos todo muy de los 80s, con formas muy cuadradas. Teníamos obviamente nuestro radio con casetera, y arriba tenemos un botoncito giratorio en donde era como el fader de las bocinas para que saliera más a la derecha o a la izquierda. Extraño que no estuviera como integrado en el radio. Arriba tenemos nuestro defroster y nuestras luces intermitentes, y además aquí teníamos también algo muy moderno en la época, una como computadora de viaje que nos decía nuestro consumo promedio de combustible, el tiempo que llevamos de viaje, la distancia y demás, temperatura exterior. Les digo, cosas que solo autos de lujo de la época como Chrysler, BMW o Mercedes pues tenían. Abajo tenemos un aire acondicionado, que ese sí es completamente manual, y además con otras palanquitas deslizables. Sí, para temperatura y velocidad de los ventiladores tenemos unas perillas giratorias, pero para la dirección del aire son estas perillitas que digamos que van de 0 a lo más abierto que pueden estar, ya sea en la parte baja, en la parte intermedia o en la parte del defroster. Entonces a lo mejor queremos que salga un poco de aire en la parte baja, pero la mayoría en la parte alta, pues recorremos como de diferente manera estas perillitas. Para activar o desactivar el aire acondicionado pues tenemos un par de botoncitos, y para activar la recirculación también. Debajo de esos botoncitos tenemos un pequeño diagrama, y ese diagrama nos indica cómo hay que configurar, digamos, el aire para desempañar el vidrio delantero. Entonces tendría que estar a tope la velocidad del ventilador, completamente hacia la parte de calor, y únicamente abrir el slider, que sería de la parte superior. En ese sentido sí se siente como muy arcaico, muy 80s este aire acondicionado. Espacios de almacenamiento, la verdad es que no hay demasiados. Tenemos una pequeña charolita en las puertas, ahí tal vez para nuestras carteras, nuestros cassettes. En esta época, una charola debajo de los controles del aire acondicionado, en donde también tenemos un gran cenicero, porque obviamente aquí va a haber un cenicero en este auto. Detrás tenemos los controles de las ventanillas, que de hecho tenemos ventanillas eléctricas tanto para los vidrios de la puerta como para los de la parte trasera. La verdad es que todo un detalle. Y al lado de nuestra palanca del freno de mano pues una pequeña charolita. En estos años que todavía no teníamos bolsa de aire para el pasajero, tenemos una charolita aquí en la parte superior del tablero, y debajo pues nuestra guantera, que es así, es muy grande. Entonces ahí nos cabe incluso 2 cajas de pañuelos de papel sin ningún problema. En la parte superior no tenemos espacios de almacenamiento, pero aquí en la parte central tenemos algo bien interesante, que es como otra serie de testigos luminiscentes que nos dice si hay algún problema con cosas, digamos, menos importantes que las que podemos ver en el tablero principal. Nos dice si alguna de nuestras luces están fundidas, ya sean las luces traseras, las delanteras o incluso las de la placa, porque en algunos países europeos, si no está iluminada la placa, es causa incluso de una multa. Y también nos dice algunas otras cosas en cuanto a niveles, por ejemplo, si el nivel de nuestro líquido limpiaparabrisas o del radiador o el aceite del motor están bajos. Vemos que tenemos ahí un pequeño botoncito que dice check, y cuando lo apretamos se encienden todas las luces de este cuadro de instrumentos, digamos, lo que nos sirve para ver si alguno de los foquitos están fundidos. Fuera de eso, aquí tenemos una lucecita de cortesía, la verdad es que bien chiquitita y no demasiado útil, pero bueno, tomando en cuenta que es la versión convertible, pues uno esperaría que más bien utilizáramos la luz solar para iluminarnos. Los asientos, la verdad es que tienen un muy buen agarre. La forma de los asientos como tal es la original, tiene obviamente un tapizado diferente en un rojo muy BMW, pero más moderno.
Pero la verdad es que se sienten unos asientos bien deportivos, de lo más, digamos, agresivo que hayamos visto en estos años, aunque solamente tenían ajuste manual y solamente longitudinal y de inclinación del respaldo. El volante en estos años pues todavía no se podía inclinar, pero aún así la verdad es que la posición de manejo es bastante buena y al no ser un auto demasiado grande no se siente pues difícil de maniobrar. Pasando a las plazas traseras de este Serie 3 convertible, nos encontramos con una banca que está hecha solamente para 2 personas porque obviamente, digamos, a lo ancho está reducido porque aquí está todo el sistema convertible del techo. A pesar de eso, son asientos que se sienten igual o incluso más apretaditos que los de adelante. Tenemos un gran soporte aquí lateral para las piernas y para la espalda también bastante bueno. La verdad es que para personas más corpulentas creo que va a ser un auto que no sea del todo cómodo. Amenidades acá atrás no había demasiadas como pues era típico en autos de los 80s, pero lo que sí teníamos obviamente era un cenicero para ambas plazas traseras. Y eso sí, cinturones de seguridad de 3 puntos. Entonces, bueno, en cuanto a seguridad, ahí sí estaba un pasito adelante que incluso algunos autos contemporáneos de la época. Los materiales, igual que enfrente, son todos como igual tapizados en vinil, que en algunas partes se siente un poquito más suave que en otras. Y como detalle curioso, aquí tenemos una pequeña maniguita que no es para abrir la puerta, obviamente, sino para liberar el seguro del techo, porque el manejo, digamos, del techo convertible no es de lo más fácil que hayamos visto. Hay que liberar 2 manijas en la parte frontal, después este seguro que les digo, levantar un poco la parte frontal del techo y después la parte trasera para poder sacar, digamos, como la cubierta. Se guarda completamente el techo y después se cierra esta cubierta, que hay que asegurarnos de que esté bien enganchada con unos seguros que también tiene de cada lado. La verdad es que un proceso que sí lleva un par de minutitos para hacerlo bien y con calma, porque si no puede que doblemos de alguna mala manera alguna parte del techo y se dañe. El espacio de la cajuela la verdad es que era bastante suficiente, muy similar a lo que hubiéramos visto en un Jetta, por ejemplo, de estos años. El voladizo, digamos, que incluye las calaveras y demás, hace que sea una entrada un poquito más difícil de lo que esperaríamos. Pero fuera de eso, la verdad es que no hay mucho más que comentar en el interior de este 325, así es que ahora pasemos a lo más interesante, que es manejarlo con este motor 6 en línea y tracción trasera. Bien, manejando este 325i convertible, tenemos este motor 6 en línea con 160 caballos de fuerza y transmisión manual de 5 relaciones. Desde el momento que empezamos a manejarlo se siente un auto, la verdad es que bastante cómodo, con unas sensaciones de caja y motor que nos incitan como a llevarlo a bajas revoluciones. Es como donde se siente más cómodo, con un motor que desde bajas revoluciones tiene buen torque, mueve sin ningún problema el auto. Y si subimos un poquito más de revoluciones, el motor nos recompensa con un sonido ronco, muy típico de motor 6 en línea, que no llega a ser como tan gutural como un V8, pero tiene ahí una resonancia bien interesante. La dirección es muy precisa y a pesar de que es asistida, tiene muy buen tacto, no es para nada como floja o sobreasistida como muchos autos de lujo americanos, por ejemplo, de la época. La caja de velocidades está bien escalonada. Podemos ir con el motor muy relajado, por ejemplo, en cuarta velocidad a 50 km por hora. Y aún así pisamos el acelerador y nos da torque instantáneo. La palanca de velocidades es muy directa. Incluso al día de hoy se siente muy moderna, nada gomosa. Todas las marchas van a donde uno esperaría que estén. La suspensión es más bien suave. Tiene unos muy pequeños rines de 14 pulgadas y pues una cama ancha de llanta. Entonces la verdad es que es muy cómodo. Aún así, cuando pasamos
curvas a un poquito más de velocidad se siente firme. La suspensión no lanchea otra vez como los autos de lujo que conocimos en México en estas épocas, que eran más bien autos americanos, más con este andar de bulevar que le llaman, que es muy suave. Este se siente mucho más controlado en cuanto a los movimientos de la carrocería. Si aceleramos un poco más a fondo, el sonido del motor se escucha mucho más y nos invita como a seguirlo acelerando. Les digo, a bajas revoluciones tiene muy buen torque, pero pues la potencia como tal está en la parte alta del tacómetro. Y llegamos a velocidades de carretera sin ningún problema. En cuarta velocidad, todavía tenemos quinta para ir con el motor completamente relajado. Se siente un auto que lo mismo se siente cómodo en una carretera de montaña curveando que en una carretera de playa, digamos, con la capota abajo y disfrutando de las vistas, yendo a un ritmo mucho más digamos holgado. Y sorprendentemente no se siente demasiada falta de rigidez en el chasis. Sí, cuando pasamos algunas imperfecciones en el camino se siente que se mueve el parabrisas para un lado y el tablero para el otro, pero en comparación con autos convertibles de incluso años más recientes, como por ejemplo un Shadow convertible que se vendía en México, pues no, definitivamente este era mucho más rígido. No se siente igual de rígido que el 4 puertas, por ejemplo, que podrán ver en el siguiente video, pero aún así no se siente como que bambolee la carrocería tanto como esperaríamos en un convertible de los 80s. Un auto definitivamente de los que se disfruta más el viaje que llegar a nuestro destino, que tiene obviamente el añadido de llevar pues la cabellera al viento, escuchando este bien afinado motor 6 en línea, y que a pesar de no ser las versiones deportivas o una versión M como ahora está tan de moda, tenía un manejo muy superior a cualquier cosa que hayamos conocido en México en estos años, y que les digo, con esta ambivalencia de poder ser un auto que se siente deportivo o ser un auto muy cómodo, muy lujoso, con el que más bien podamos ir devorando millas sin esforzarnos demasiado. Sin duda alguna, un gran exponente de la ingeniería alemana, este E30, y en esta versión 325i, la verdad es que incluso al día de hoy se nota de buen manejo, con equipamientos que para la época eran muy modernos, muy de avanzada, y que ha envejecido muy pero que muy bien. Con eso en mente vamos a dejar por aquí el video. Como siempre, si les gustó, les agradecería que me regalaran un like, una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos. Muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video muy pronto. Hasta entonces.